Saludos, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidas a esta nueva edición de su programa La Voz de la Patria. Un programa del partido Patria para Todos y Todas, PPT. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025. Y como todos los miércoles, tenemos la grata compañía de nuestro presidente, el compañero Héctor Sánchez Castillo. Bienvenido, compañero presidente. Bienvenido, Juan, bienvenidos todos y todas en el país y en el mundo. Como siempre, los miércoles pretendemos hacer un programa que sea de orientación y de agrado de todos y todas. En el día de hoy vamos a tratar un tema que está al rojo vivo en la República Dominicana: la crisis energética, que se expresa de mil maneras: apagones, alza de las tarifas, las plantas generadoras en crisis, disgusto e indignación en todo el país. ¿Qué valoración tiene Patria para Todos y Todas sobre esa crisis energética, sus causas? Bueno, la crisis energética que hoy padecemos, Juan, es una crisis responsable de la mala práctica de los partidos tradicionales y los gobiernos que representan esos partidos desde 1961 hasta la fecha, porque no es más que una muestra del desorden, de la falta de planificación y de la corrupción administrativa desde el Estado, que se ha hecho en colusión, en alianza entre los sectores nacionales e internacionales, políticos y privados. Porque desde 1961 se viene hablando de apagones aquí, y recuérdate la famosa chichigua de Julio Sauri en la sede que desconectaban y producían blackout de conexión de todo el sistema energético. Y es una vergüenza que un país tan pequeño como el nuestro, que apenas tiene, qué sé yo, ni siquiera 11 millones de habitantes todavía, no haya 48.000 pico de kilómetros cuadrados, no haya resuelto el problema energético, teniendo suficientes recursos. Yo creo que esa falta de planificación, esa corrupción administrativa, esa falta de visión y proyecto, lo que ha generado esa crisis y la sigue generando. A partir del primer gobierno de Leonel Fernández, se produjo en el país la privatización, o lo que ellos llamaron la capitalización de las empresas del Estado. Y dentro de esas empresas está la CDE. Después de la capitalización o privatización del sector energético en este país, ¿ha mejorado el problema de suministro energético o ha empeorado? Mira, ¿cómo se puede calificar esa privatización? ¿Tiene que ver con la crisis? Esa privatización energética ha sido totalmente un fracaso, porque siempre se ha predicado que el sector privado es más eficiente que el sector público. En la práctica, en el sector eléctrico de República Dominicana se ha demostrado lo contrario. No es así. Antes del 97, de que se entregaran las empresas generadoras al sector privado, el Estado aportaba 200 y pico de millones de pesos de subsidio al sistema eléctrico. Hoy, anualmente promedio, son 2.000 millones de dólares al subsidio para mantener el sistema eléctrico. Oye bien, y antes había menos apagones que lo que se dan hoy, apagones financieros económicos. Pero más aún, se le traspasaron las empresas energéticas al sector privado sobre la promesa de que iban a invertir 700 millones de dólares en aumentar la producción eléctrica y que iba a ser más barata. Esos 700 millones de dólares nunca lo invirtieron, porque nunca se encontraron, nunca lo llevaron a la banca nacional. Y por tanto se puede decir que se le entregó un paquete de activos dominicanos de empresas generadoras al sector privado sobre la base de la supuesta mejoría e inversión que no hicieron nunca. Y más aún te debo decir, fueron valoradas en ese entonces en alrededor de 750 millones de dólares por una compañía extranjera. En el 2000, cuando Hipólito llegó al poder en el 2000, le ordenó a Rafael Abinader, el papá de este presidente, que era en ese entonces
senador por Santiago, acuérdate, Sí, sí. que hicieron una investigación de ese proceso de privatización y él llegó a la conclusión que esas empresas valían alrededor de 14.000 millones de dólares, alrededor de 12, 14.000 millones de dólares. Y sin embargo, la compañía extranjera la cuantificó en 750 millones de dólares. Oye, qué estafa. Y ese informe está en el Congreso, que lo busquen porque él lo publicó en ese momento, cuando lo dio a conocer. Lo que pasa es que este pueblo olvida todo. Esto fue una estafa. Le regalaron 14.000 millones de dólares, 13.000 o 12.000 millones de dólares por 750. La subvaluaron totalmente. Y el gobierno de Lionel, que anda ahí con la fuerza del pueblo, aceptó esa valoración de esa empresa internacional como correcta. Y sobre esa base negoció y la transfirió sobre ese valor falso al sector privado y sobre la promesa de que iban a invertir a capitalizar esa cantidad de dinero. 1.500 millones, 750 cada uno. Oye bien, 1.500 millones, te hablando de 12, 13.000 millones de dólares, que es lo que realmente valía. Y no aparecieron los 750 millones para capitalizarla y se quedaron esos activos subvaluados de esa manera. Eso fue una estafa al país, totalmente. Entonces las razones, los argumentos por los que se hizo esa privatización o capitalización era que iba a haber un servicio más económico, más barato para los usuarios y más abundante, y además más abundante, que al estar esto bajo la administración del sector público iba a ser mucho más eficiente, claro, y por tanto iba a haber menos apagones. ¿Qué ha pasado después de la privatización y después concretamente de la construcción de Punta Catalina? Cuando el gobierno pasado dijo, cuando Punta Catalina entre en funcionamiento va a haber superávit de energía eléctrica en la República Dominicana. Y ha sido lo contrario. Sí, mira qué es lo que ha pasado, Juan, con eso. Como te dije, la inversión privada no fue tal como ellos se comprometieron para aumentar el stock de generación y la producción eléctrica. No fue tal. Y en la programación que ellos se comprometieron. Después han hecho algunas inversiones, como la construcción, la conversión a gas natural, el gasoducto de la Quiqueya 1-2 en San Pedro Macorís, en fin, ha hecho algunas inversiones posteriores, pero años muy atrás, no como se programó. El gran problema está en que la crisis energética, el déficit de la energía eléctrica, a pesar del famoso pacto eléctrico que Danilo negoció con el sector privado en el Consejo Económico y Social, en el SEX, y que incluso lo firmaron en la biblioteca Enrique Ureña, ahí cerca de la embajada, de lo que era la embajada de Estados Unidos antes. Ese pacto eléctrico nunca se ha cumplido, porque en ese entonces se puso el PRM. Después, cuando subió el PRM al gobierno, lo hizo suyo y lo aprobó, pero tampoco lo han implementado. En ese plan estaba reducir considerablemente las pérdidas del sector eléctrico, tanto por robo, de la pérdida por la obsolescencia de las redes, así como por el no cobro de la energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Hipólito recuperó las empresas EDES, la distribuidora EDES Norte, de Sur y de Este, que la volvió a privatizar, a hacer pública, que la había privatizado a Lionel. Y resulta que esas EDES son las causas principales del déficit eléctrico que hoy tenemos y la crisis que tenemos eléctrica. Uno de los argumentos y razones que pone el Estado dominicano para explicar la crisis energética es que alrededor del 40% de las redes eléctricas, que se pierde alrededor del 40% de la energía por la obsolescencia de las redes. Sí. ¿Y qué hace entonces el Estado para resolver esa pérdida de un 40%? Mira, por la obsolescencia de la las redes? mayor estafa de este país en el sector eléctrico son los préstamos cogidos por los diferentes gobiernos, incluyendo para transformar las redes eléctricas, tanto la de transmisión como la distribución, la de alto voltaje como bajo voltaje. Son miles de millones de dólares que han cogido a los organismos internacionales para transformar las redes eléctricas y evitar que se pierda alrededor del 29-30% en esas redes. Y eso no se ha resuelto nunca, porque ellos no han hecho las inversiones que dijeron para lo cual cogieron esos préstamos.
que había que hacer y en el tiempo necesario para cambiar las redes, para mejorarla, para comprar las subestaciones o los bancos de acumulación de energía y de transmisión a las redes. Eso no se ha podido hacer nunca porque estos gobiernos han sido un desorden administrativo todas las veces. Y por eso tenemos todavía esa crisis en las redes de transmisión y distribución. Pero el otro problema es que esas redes se politizaron, la usaron para campaña política y la llenaron de personal. Y tienen un déficit financiero enorme que no pueden superar porque tienen nómina abultada, muchísima gente del partido de turno trabajando en ella sin rendirle ningún servicio al país. Y esas sedes venden 100 pesos y te cobran 20, 30 pesos. Los 70 se pierden en el camino, no los recuperan, no lo cobran por ineficiencia, por falta de capacidad. Recientemente Celso Marrancini dio una información o hizo una promesa en el sentido de que los apagones en la República Dominicana van a ser superados de manera total en el año 2026. ¿Cómo usted valora? Eso lo han dicho todos los gobiernos que hemos tenido. Recuérdate que hubo un gobierno que dijo que un administrador que si a él, desde que lo nombraran a él, se iba a acabar los apagones cuando subieran al gobierno y lo nombraron. Y subió al gobierno y lo nombraron y hubo que sacarlo a los 6 meses porque no dio ni acabó los apagones ni acabó con la crisis energética. Porque los intereses económicos que hay en manos de los sectores privados nacionales e internacionales, manejando la planta, manejando los contratos de energía eléctrica. Tú sabes lo que son unos contratos leoninos. Hacer contratos para que se pague el precio, el promedio que se pague por la planta más ineficiente, no la más eficiente. Tú sabes lo que es eso y que es el precio de referencia. Dicen algunos técnicos que son conocedores del tema eléctrico en el país, que los contratos que se han hecho con ese sector privado incluye que se le tiene que pagar una cantidad de recursos, den o no den la energía, o no, paguen o no paguen los usuarios. Esa es la otra parte de lo esté encendida la planta o esté apagada, tienen que pagar eso. 2 estafas tienen esos contratos y no lo ha cambiado ningún gobierno. Uno, que el precio de referencia es el de la planta más ineficiente. El único país del mundo donde el precio se fija en función de la ineficiencia, no de la productividad. Número 2, que el dueño de la generadora de la planta, si no produce nada, por las razones que sean, el gobierno tiene que pagarle como si estuviera produciendo a su máxima capacidad, pagarle el valor de esa producción que no ofrece. Eso no es una estafa, es una vagabundería. No, una vagabundería. Y esos contratos no han podido, el famoso contrato de Madrid, no han podido ser modificados todavía, no han podido ser cambiados sustancialmente en este país, porque estos gobiernos frente al sector privado se arrastran, se entregan. Y ese es el problema. Celso Marrancini es un representante del sector eléctrico, lo sabe todo el mundo en este país. Y está dirigiendo la CDE, todo lo que es el entramado eléctrico del país. Amigos y amigas, les recordamos que están ustedes en sintonía con su programa La Voz de la Patria, un programa del partido Patria para Todos y Todas, PPT, que es un partido patriótico, revolucionario, democrático y antiimperialista, al servicio de los mejores intereses de nuestro pueblo y de la nación dominicana. En el día de hoy, como todos los miércoles, tenemos la presencia del presidente de nuestro partido, el licenciado Héctor Sánchez Castillo, con el que estamos intercambiando sobre la crisis eléctrica en la República Dominicana. Compañero Héctor, ¿cómo se explica que ahora hay más apagones y el servicio eléctrico, la factura está mucho más elevada? ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque... ¿O qué debería ser al revés? No, lo que pasa es que hay una ley que no se cumple en la Superintendencia de Electricidad, y es que la energía que no se sirve, tú tienes que devolvérsela, pagársela a los consumidores. Y si fuera así, deben miles y miles de millones de pesos a los consumidores de energía no servida que se la están cobrando. Como no hay un régimen de consecuencias ni se cumple la ley, a ellos no le importa. En segundo lugar, porque hay una mala administración del holding
de la CDE, con todas sus empresas, TG, la EGI, la 3EDES, todo eso es un entramado mal administrado, descoordinado, mal dirigido. Porque aquí hay una capacidad instalada de se habla de 3.500, 4.000 gigavatios al año, y el consumo llega como a 3.000 o 3.500, sobran 500 o más, pero con el problema de los déficits, las pérdidas, se mete en una crisis permanente esa situación. Y como te dije, los dueños de la planta, cuando la EDES por razones financieras no le pueden pagar, entonces apagan la planta. Para presionar. Para presionar, y se convierte en apagones financieros, un chantaje, un apagones financieros. Por eso es un error privatizar sectores como la energía eléctrica, la salud, la educación, que son sectores estratégicos para el desarrollo de un país. Jamás debieron privatizar la CDE. Lo que había era que eficientizarla. Lo que pasa es que al sector privado le tienen aparentemente mucha desconfianza al sector público, pero ellos son peores o igual en la mala administración de las cosas públicas. Pero el sector privado está dirigiendo el gobierno. Claro, entonces... El gran empresariado. El gran empresariado. Entonces tenemos un gran problema serio, Juan. Como el sector eléctrico está en manos del gran empresariado y de un gobierno que lo representa, no hay manera de que esa crisis energética, que la arrastramos desde el 61 para acá, nosotros la resolvamos. Es decir, que tengamos suficiente energía producida, bien administrada y distribuida, y bajemos el costo, que debiera ser 10 centavos el kilo de dólares, y está a 20 promedio, 100% más. Es una barbaridad, Juan. Tú no lo vas a lograr eso, porque el propósito de quienes administran el sector eléctrico es la rentabilidad, acumular, es las ganancias. La energía eléctrica tiene como propósito apalancar el desarrollo del país y suministrarle bienestar a la ciudadanía, a los 3 millones y tantos de hogares. Esa es la diferencia en el hecho de que una empresa sea privada o que sea del Estado. Claro, cuando es privada es en función del beneficio del de los lucro dueños personal. Cuando la pública es el bien común, en función del interés de la sociedad. Del bien común. Sí. Ahí es que está el lío. Hay una contradicción. Héctor, yo no sé, a veces uno tiene que aguantarse un poco para no decirle 4 palabras descompuestas a los que están gobernando el país. A principios de este año se estuvo hablando de la posibilidad de vender la energía eléctrica a Puerto Rico. Ah, sí, por un cable. Pero venga acá, explíqueme esto. Claro, que iba a haber ¿Y qué cachaza que tienen que estar? Que iba a haber una sobrepoblación, una sobreproducción de energía, y iban a vender a Puerto Rico. En fin. ¿Y en qué paró eso? Claro, pero fíjate tú que en el proceso de transformación del sistema eléctrico, dependiente de derivados del petróleo o del carbón o de la energía contaminante, sustituirla por energía alternativa. Para la energía solar hay un paquete de trabas para darle permiso a la gente para quitarle los paneles solares, y así lo hay para todo lo que es el proceso de la energía limpia. Hay muchísimos problemas, muchísimas dificultades, porque estos gobiernos, estos estados no saben para dónde van, no tienen planes en función del bien común, y lo que hacen es crearle dificultades al proceso productivo, a los inversionistas que tienen intenciones de mejorar la producción y el bienestar del país. Cuando se estuvo hablando de la posibilidad de venderle energía a Puerto Rico, porque iba a haber una sobreproducción de energía, en esos mismos días empezaron los apagones a generalizarse, y escribí en las redes sociales diciendo que si el gobierno, en vez de vender energía, vendiera apagones, le fuera mucho mejor, porque había más apagones que energía. Así es. Ahora es lo que está pasando ahora en todo el país. Para mí, que he vivido tanto, gracias a Dios y a la naturaleza, en este país, que conozco este país desde, qué sé yo, de la mitad del aire Trujillo, y cuando yo observo todas estas inconsecuencias, trabajé en la CDE, yo trabajé en la CDE 6, 7 años, luchando por transformar eso ahí, cuando estaba Marcelo Jorge. Yo digo, pero por Dios, ¿cómo es posible que nosotros todavía tengamos apagones en esta media isla, con este chin de gente que tenemos? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos sido capaces de resolver el problema de la producción eléctrica a un precio cómodo para la población? ¿Y cómo es posible que todo el mundo no pague su energía eléctrica en este país por esa politiquería barata, que debimos haberlo resuelto o manejarlo desde un centro de control como los teléfonos, que tú la puedas suspender directamente, automáticamente, sin tener que ir a bregar una EDES, pagar 80,000 reclamos y vueltas que nunca te resuelven nada? ¿Cómo es posible que estemos a ese nivel de obsolescencia? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted.
usted dice, ¿cómo es posible que el Estado no ha sido capaz de resolver el problema de la crisis energética? ¿Y qué problema ha resuelto el Estado dominicano? Este gobierno, ¿qué problema ha resuelto? Pero no es este, Juan, no es este. No, pero estamos hablando de ahora. ¿Qué problema han resuelto los gobiernos post-Trujillo al país? ¿Qué problema de educación, salud, energía eléctrica, transporte, vivienda para los pobres, empleo para la juventud de calidad, con salario bueno, seguridad ciudadana, preservación del medio ambiente, soberanía nacional, alimentación, salud? No ha resuelto nada. No hay un solo problema real y efectivamente resuelto, más que promesas, y el pueblo sigue creyendo. Y deuda externa enorme, impagable. Más de 70 mil millones de dólares, el 60% de la producción nacional la debemos. Esto es una vergüenza. Y seguimos arrastrando estos gobiernos. Y quieren volver los otros que estaban. Los responsables de los que gobernaron 20 años. Quieren volver, o 13 años, quieren volver a repetir la misma, porque su propósito es asaltar el Estado y convertirlo en una propiedad privada para acumular y hacerse rico. Se han hecho ricos sobre el saqueo al Estado, los impuestos de la clase media, de los trabajadores, que son los que pagan el 80% de los impuestos en este país, y con los recursos de todos los dominicanos y dominicanas. Eso es penoso y lastimero, y lo que da pena es que el pueblo todavía siga creyendo en ese tipo de políticos y de partidos. Como ya estamos llegando a la parte final de este programa, este diálogo, el país, en todas las provincias y en una gran parte de los municipios, está experimentando grandes protestas, de movilizaciones, de denuncias y de quema de neumáticos en contra de los apagones. ¿Qué posición tiene Patria para Todos y Todos frente a esa acción del pueblo? Mira, la rebelión se justifica. Cuando los de arriba gobiernan para beneficios personales de ellos, los de abajo están obligados a rebelarse contra los que gobiernan desde arriba. Cuando los de arriba generan pobreza, sufrimiento a la grandes mayoría están en su derecho y deber de rebelarse contra esa minoría. Y es normal, y nosotros que somos un partido de la mayoría, que estamos con la mayoría, que nuestra gente son de clase media, obreros, desempleados, chiriperos, estamos obligados a apoyar a ese pueblo contra esa rebelión, contra esas injusticias, esa inequidad, esa barbaridad, esa ineficiencia gubernamental, ese desorden público administrativo de todavía estar dándole apagón, de miseria. Yo que vivo en un barrio, paso a veces 12 horas en la noche sin luz, sin energía eléctrica. ¿Cómo duermo? Una gente de mi edad, pero así como yo, hay miles de gente sufriendo en el barrio y en todos los barrios del país, porque no se va la luz en los sectores ricos, ahí no. Ellos la cortan para los sectores pobres. Y si se va, tienen inversores, y tienen de todo. Es el pueblo el que sufre la inconsecuencia de los políticos inconsecuentes, corruptos e ineficientes. Es el pueblo, la clase media, los obreros, los chiriperos. La grande mayoría son los que sufrimos todos esos problemas. Bueno, muchas gracias, compañero Héctor Sánchez, presidente del Partido Patria para Todos y Todas, por su brillante comparecencia. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa La Voz de la Patria. Que pasen todos buenos días. Hasta la próxima.